Mujeres que inspiran a amar a Dios. Reciban un cordial saludo, mis queridos amigos, mis queridas amigas, para este tiempo de su programa Mujeres que Inspiran. Qué gran bendición poder compartir con ustedes este precioso tema, cómo activar el fluir de los milagros en mi vida. Qué hermoso tema, ¿no te parece? Porque nosotros lo que queremos es que el Señor responda a nuestras oraciones. Queremos ver milagros y sabes que Dios lo quiere hacer. Él tiene pensamientos de paz y no de mal para ti. Él quiere darte un futuro de esperanza. Pero para vivir en este nivel, nosotros tenemos que andar en el camino de la fe. Es decir, que nosotros debemos estar de acuerdo con Dios, debemos estar de acuerdo con su palabra, alinearnos con su palabra y debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Sabes que muchas veces cuando las cosas no ocurren en el tiempo que nosotros tenemos planeado, cuando ocurren cosas inesperadas, cuando nos dan noticias que no nos gustan, nosotros quizá estamos tendiendo a desanimarnos. Pero yo te animo para que tú puedas ver aquellos giros divinos, aquellos contratiempos, como el obrar de Dios en tu vida. Puede ser que Dios te está llevando por un camino diferente al que has estado en este momento. O quizá Dios está cerrando una puerta porque la que Él quiere abrir es mucho más grande que lo que tú imaginabas. Por eso debemos ver cada situación en nuestra vida como la mano de Dios actuando. ¿Recuerdas Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito para tu vida, por eso tú puedes confiar que todo obra para bien. Pero en este programa nosotros vamos a aprender cómo podemos dejar de tener una actitud pasiva para activar el fluir de los milagros en tu vida. Así que quédate con nosotros porque vamos a aprender cómo vivir en bendición, cómo los cielos se pueden abrir, cómo nosotros podemos activar ese fluir de bendición en nuestra vida. Te doy la bienvenida. De su corazón a nuestro corazón, ellas hablan del amor del Creador. De nuestro corazón a tu corazón, mujeres que inspiran amar a Dios. ¿Cómo activar el fluir de los milagros en nuestra vida? Hermoso tema que nosotros vamos a compartir contigo y que Dios nos va a bendecir enormemente. En la Biblia nosotros vemos cómo el Señor Jesús hizo muchos milagros de forma inmediata. Dio de comer a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, a partir de 3 panes y de 2 peces. Sanó a la suegra de Pedro. Levantó al hijo que había muerto de aquella viuda. Resucitó o sanó al siervo del centurión, resucitó a la hija de Jairo, y nosotros podemos ver muchos cientos de milagros que el Señor hizo de manera inmediata solamente al dar la palabra. Pero ¿sabes que hay otros milagros que la Biblia menciona en los cuales se requirió que la persona que iba a recibir el milagro lo activara por medio de la fe? Y quizá tú puedes recordar a la mujer cananea o puedes recordar a aquella mujer conocida como la mujer del flujo de sangre. Mira, no se sabe el nombre de aquella mujer, se le conoce por su padecimiento. Pero nosotros podemos ver cómo esta mujer, a pesar de haber estado enferma por más de 12 años, haber gastado todo su dinero en médicos, había acudido a todo lo que en ese momento era posible, había perdido todo, pero sin embargo seguía enferma.
Y su condición era muy triste porque sabes que en ese tiempo esta enfermedad hacía que ella sea rechazada, hacía que ella sea considerada impura. Ella no podía estar con su familia, no podía estar en una reunión porque todos la rechazaban. Pero un día ella oyó de Jesús. Ella escuchó que Jesús sanaba a los enfermos, que Él levantaba incluso a los muertos. Y ella dijo, yo voy a ir y yo le voy a tocar solo el borde de su manto. Mira cómo esta mujer se levantó en fe. Ella podía haberse quedado pasiva esperando a que en algún momento sucediera un milagro, pero ella decidió hacer algo diferente. Ella decidió levantarse en fe, ir donde Jesús estaba. Y ella tuvo que vencer muchos obstáculos, tuvo que vencer la gente, tuvo que vencer su propia debilidad, porque ella estaba físicamente débil. Tuvo que vencer todo aquello, pero ella tocó el borde del manto de Jesús y la palabra de Dios dice que ella fue sana. Mira cómo nosotros podemos aprender de esta mujer, que a pesar de que en ese meeting, podríamos decir, había mucha gente que seguía a Jesús, muchos enfermos posiblemente necesitados, pero ella recibió el milagro porque ella decidió activar el fluir de los milagros. Y cuando tocó a Jesús, llegó hacia ella esa unción de sanidad y fue sana. Sabes que para creerle al Señor por un milagro, tú tienes que activarte en fe. Tienes que activar tu fe. Hay muchas voces que te pueden decir que es imposible. Hay muchas cosas por las cuales tú puedes decir yo no puedo confiar. Pero hay una voz que te dice que tú puedes creer. Y es la voz de Dios que te está hablando porque Él te ama y lo puede hacer. Aun cuando puedas escuchar muchas cosas alrededor tuyo que te desaniman, hay una voz de Dios que te anima y que te dice, cree, todo es posible. Cree, todo es posible. Esto significa, mi querido hermano, que tú tienes que levantarte en fe. Tienes que tener una visión de fe, como esta mujer. Ella creyó que si solo tocaba el borde del manto de Jesús, podía ser sana. Ella tuvo esa visión. Tener una visión significa no solamente que tienes un sueño, una idea buena, sino que es algo que Dios ha puesto en tu corazón, porque es lo que Él planificó para ti, es lo que Él diseñó para que tú pudieras vivir, es aquello que te levanta cada día con esperanza y con expectativa. Cuando tú tienes una visión clara, entonces tú puedes enfocar tus esfuerzos en aquella decisión. Tus actos de fe tienen que estar alineados para que se cumpla aquella visión que Dios ha puesto en tu vida. Y esta mujer de fe hizo eso. Ella dio ese paso de fe. Yo te animo para que también tú hoy puedas dar esos pasos de fe. Que dejes de estar inactivo o en esa actitud pasiva y que tú puedas tener ese objetivo claro, que es la promesa que Dios ha dado en tu vida, para que puedas avanzar con fe, para que puedas alinearte con los pensamientos de Dios. Y aún frente a los desafíos que tú puedas enfrentar, puedas creer que el Espíritu Santo de Dios te da la fuerza para superar cada una de esas dificultades. Mujeres que inspiran, amar a Dios. Saludos a las mujeres que inspiran. Un abrazo a cada una y a cada uno también de los que pueden ver este video. Yo soy el pastor William Magaña. Estamos viviendo tiempos lindos del amor y de la presencia del Señor, y donde Dios está poniendo retos en su vida, sueños en su vida, desafíos en su vida. Pero cuando vienen esos retos y esos proyectos, también viene la incredulidad. La incredulidad intentará convencernos de que no vamos a llegar a la plenitud de nuestro destino y que no vamos a poder realizar esos sueños. Pero hay que vencer la incredulidad. Hay que deshacerse de la incredulidad y hay que eliminar la incredulidad. Porque la incredulidad nos alejará de lo mejor de Dios, como lo sucedió a Israel y como está escrito en Hebreos capítulo 3, versículo 12 en adelante, que el pueblo tuvo un corazón incrédulo y por haber tenido un corazón incrédulo no pudo entrar
a lo mejor de Dios, la tierra prometida. La diferencia es que usted no es incrédulo. La diferencia es que usted sí le cree a Dios. Y cuando uno le cree a Dios, activa el poder de Dios. Por lo tanto, la buena noticia es que usted alcanzará los sueños, que usted verá la gloria de Dios con toda su casa y su familia, pero sea fuerte, valiente, decidido y elimine de su vida toda incredulidad. Bendiciones. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Bueno, qué hermoso este video que nosotros hemos visto con estas recomendaciones tan maravillosas de nuestros queridos pastores. Y hoy estamos aquí agradecidos por la presencia del pastor Patricio Robelli. Bienvenido, querido pastor. ¿Cómo está? Recibe un saludo de parte de Mujeres que Inspiran. Muchísimas gracias. Realmente es un gusto venir acá. Gracias por la invitación y, como siempre digo, anhelo que lo que conversemos pueda inspirarnos a nosotros primero y también a la gente preciosa que nos está mirando en este momento. Amén. Bueno, el tema para esta tarde es maravilloso. Activando el fluir de los milagros. Y yo quisiera preguntarle a usted, querido pastor, ¿cómo podemos activar ese fluir de los milagros? Sabemos que las oraciones de fe son importantes, pero además es necesario que sean claras y específicas. Definitivamente este tema es muy precioso, profundo también. Pregunta, ¿hay milagros? ¿Dios hace milagros todavía? ¿Él escucha y responde la oración ahora? La respuesta es sí. Y para aquello, como acabamos de escuchar, necesitamos aprender a ser específicos. Claramente vemos en la Escritura que la gente que pidió un milagro o se apropió por un milagro fue muy específica. En la palabra de Dios, el Señor nos habla que pidamos de acuerdo a su voluntad. Pero hay una cosa que nosotros tenemos en nuestra vida. Cada vez que oramos por algo, está pegadito en nuestra lengua. Y Señor, si es tu voluntad. Muchas veces esa palabra es como una confesión de no conocimiento, sino de desconocimiento. O sea, yo te pido esto, pero no estoy seguro, por eso sí es tu voluntad. Recuerden que Cristo dijo eso en el monte de los Olivos y en el jardín de Getsemaní, donde Él estaba orando. Él dijo a su Padre Celestial, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Él sabía que había una copa, Él sabía que había un plan, y Él dice, si es posible que esto pase de mí. A eso se refiere. Él sabía, Él conocía, entendía, y sin embargo se vio desafiado a cumplir ese momento o no, la voluntad de su Padre. Pero en nuestro caso, lo primero que necesitamos saber es, Dios está de acuerdo con mi petición, Dios quiere responder mi petición, y para aquello necesito escudriñar la palabra de Dios. No hay otro sitio en el que pueda yo descubrir lo que Dios quiere para mí, sino en su palabra. Así es, pastor. Es decir, que nosotros, para ser específicos, debemos encontrar en la palabra aquella promesa, aquella palabra de bendición que se nos es revelada y debemos apropiarnos de ella. Sí, esto es valioso. Como dije hace un momento, el tema es muy profundo, muy hermoso, porque ¿es la voluntad de Dios sanarme? Es la pregunta. Supóngase que yo estoy necesitado de sanidad divina, de un milagro. Hablaré de sanidad. ¿Es la voluntad de Dios sanarme? ¿Dónde encuentro eso en la Escritura? Y el primer pasaje que viene a mí es, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús pagó el precio, llevó sobre su cuerpo mi pecado, para que yo tenga perdón, pero también el que llevó el pecado sobre su cuerpo, también llevó mi enfermedad. Y por su llaga fui sanado. Para mí, personalmente, ese ha sido el texto bíblico que me ha inspirado a aferrarme al tema de es posible mi sanidad. Cuando encuentro esa palabra, debo aceptar lo que la palabra dice y orar en base a esa palabra. Ahora, nosotros debemos diferenciar lo que significa la oración de fe y la confesión de fe. Hoy estamos hablando acerca de ser específicos, pedir. Entonces, Señor,
te pido que me sanes. Pero viene otro lado de la oración. La Biblia dice que por su llaga fuimos sanados. Es decir, allí entiendo que el precio fue pagado. Es como cuando alguien viene a aceptar a Cristo y le dice, perdona mis pecados. ¿Qué es lo que hace la persona sino recibir el perdón por la fe? La sanidad es igual. Recibo sanidad por la fe, porque Jesús se llevó mis enfermedades. Entonces, oración específica que me lleva a algo importante, a una posesión de lo que Jesús ha hecho por mí. Eso es tremendo, pastor, porque cuando nosotros oramos de esta manera, creyendo lo que el Señor nos dice y hasta en cierto punto, pastor, recordándole al Señor lo que Él mismo ha dicho en su palabra. Esto es lo que le llama la atención a Dios, así como cuando nosotros vemos en el texto bíblico nos habla de aquel centurión que llamó la atención al Señor, aquella mujer cananea que también le llamó la atención porque ella creía en la palabra. De esa manera nosotros podemos también llamar la atención del Señor. Definitivamente, justamente en algún momento escuché el susurro de Dios que me dijo algo impresionante. Yo no respondo a los suspiros ni a las quejas, yo respondo a la fe. Wow. Cuando escuché aquello, lo analicé y definitivamente toda palabra que uno escucha, si es de Dios, tiene que pasar por el sedazo de la Escritura. Amén. Y en la Escritura veo lo que acaba de decir Catita, las personas que recibieron del Señor clamaron por fe. Como la mujer cananea se adelantó a su tiempo, no era tiempo para los gentiles todavía. Sin embargo, ella recibió Lo hizo. del Señor su respuesta, la liberación de su hija. Entonces, la oración de fe implica que se basa en la palabra, pero también la oración de fe posee. Dice en Marcos 11, y todo lo que pidas en oración, posee. cree que ya lo habéis recibido. A veces nosotros, digo nosotros porque yo he estado en ese caso, digo, Dios mío, oro por esto y algún momento se hará. Resulta que el Señor dice, cree que ya lo has recibido y os vendrá. Es parte de ese principio y creo que alegra el corazón de Dios cuando yo, como usted decía, le recuerdo su palabra. Dios mismo dice, recuérdame, ven delante de mí, recuerda mi palabra. Y cuando lo hacemos, estamos en una palabra que me gusta usar, nos alineamos a lo que Dios dice y a quién es Él. Oh, qué tremendo, porque entonces ahí nosotros nos convertimos precisamente en eso, en aliados del Señor. Y me encantó mucho lo que usted dijo, poseemos, es decir, que el momento que yo oro, ya por la fe, tengo la certeza de que ya tengo aquello que estoy pidiendo. Sí, porque primero pasamos el tiempo con la Escritura, pasamos tiempo con la palabra y la palabra nos ha hablado que así es. Y como Dios no tiene dos palabras, me aferro a esa palabra y le digo, confío. Señor, por tu llaga yo fui sanado. Pero no solamente la sanidad, hay milagros de provisión, hay milagros de restauración familiar. Tantas veces nosotros equivocamos un poco la esperanza con la fe. La esperanza es el cuadro que dice, yo veo aquello, pero la fe dice, yo me apropio de aquello que veo de acuerdo a la palabra de Dios. Y algo importante, en el libro de Daniel, por ejemplo, vemos a Daniel que cuando oró a Dios, él lo hizo basado en la Escritura, no en sus emociones, no en las circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Israel, sino dijo, Señor, tú hablaste a través del profeta Jeremías. Así es. Y Señor, porque tú dijiste, ya se cumplieron 70 años, Señor, en otras palabras, tú tienes que hacer lo que has dicho que tienes que hacer. Qué hermoso, porque eso nos ayuda también a entender que los hombres de Dios son conocedores de los tiempos, son entendidos de los tiempos. Qué buena ¿Cómo hacemos nosotros revelación. también esa confesión de fe, querido pastor? Acaba de decir algo muy, muy valiosísimo, el entendimiento del tiempo de Dios. Hay que saber que hay un tiempo de Dios que es el tiempo pasado de Dios. Es decir, la Biblia dice, por su llaga fuimos sanados. No dice, seremos sanados. En otro pasaje en el libro de Josué, Dios dice, yo ya te entregué la ciudad. Dios le dice a Abraham, yo he hecho de ti un padre de muchedumbre de gente. Pero eso ni se veía, ni se tocaba, ni se sentía. Pero para Dios,
ya fue hecho, el tiempo de Dios. Ahora, cuando el tiempo de Dios nosotros lo comprendemos por la fe, y escuche, esto es impresionante, logramos que ese tiempo se active en nuestra vida. Y una cosa le digo, nosotros podemos redimir el tiempo. Recuerde de este hombre que fue sanado de lepra, Naamán. La Biblia dice que él se sumergió en el río, creyó finalmente, y a la 7ª vez su piel era como la piel de un niño, de un niño. Eso implica que regresó el tiempo. Eso implica que él volvió al inicio, que a pesar de los años que habían pasado, la fe trajo el obrar de Dios y restauró el tiempo. Recuerde que la Biblia dice en Joel, y yo te restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Es decir, yo te voy a devolver. Entonces, ¿y por qué no pensar? Se ha hablado del cronos, del kairos, el tiempo de Dios. Yo creo que este es el tiempo de Dios para usted y para mí, para ver la manifestación de Dios. Amén. Y aun cuando algunas personas quizá dudan y piensan, no es tiempo, algún día será, nosotros debemos mantenernos con esa visión de fe, querido pastor. Definitivamente, como dije hace un momento, la fe se apropia. La fe dice, yo lo tengo, yo lo poseo. Pero debo hacer algo, vivir en aquello todos los días. Uno de los desafíos que yo miro, en mi propia vida he tenido que corregirlo. Oramos por algo, sabemos que Dios nos habló, lo poseemos, pero esa posesión nos dura unas horas, un día, 2 días, algunas veces máximo una semana. Pero usted y yo debemos saber que por la fe y la paciencia se toman las promesas. La fe dice, es mío. Amén. Pero la paciencia dice, yo resisto el paso del tiempo sin dudar, sin doblegarme. No estoy soportando diciendo algún día, sino, Señor, yo sé que tú me escuchaste. Señor, yo sé que lo tengo. Y en base a aquello, cada día tengo la expectativa de que ese es mi día. Amén. Así se ve la manifestación del poder y la gloria de Dios. Es como cuando nosotros hacemos una compra por internet y estamos seguros porque ya compramos, tenemos el código ya de compra, pero todavía no lo vemos. Ajá. Incluso podríamos ir al internet y averiguar cuál es el proceso en donde se encuentra nuestra compra y tal vez nos dirán, está en camino, está en camino. Es algo así lo que nosotros deberíamos pensar, pastor. Ya está comprado. Está comprado. Ya fue hecha la transacción. Me gusta usar esa palabra transacción. Cuando usted y yo creemos lo que dice la palabra, activamos la fe, nos mantenemos en aquello, se realiza la transacción. Porque eso es fe. Se hace la transacción. Tomamos los recursos de Dios y se intercambia. Porque la fe es la sustancia, es el título de propiedad. Es el circulante del cielo. Me parece interesante la alegoría que hizo Catita, porque para comprar un producto usted lo hace en internet, usa la tarjeta y todo. La transacción es hecha. La fe es la que hace posible la transacción. Amén. Es el título de propiedad. ¡Wow! Entonces, allí sí, pastor, nosotros tenemos que recurrir a la palabra, porque para hacer oraciones de fe debemos tener ese conocimiento, como usted nos dijo en un principio. Y cuando yo tengo esa palabra, yo la declaro con fe y me mantengo en esa confesión. Esto es lo que hemos hablado. Definitivamente. Entonces, al saber lo que dice la palabra, a la propia medida de aquello, me mantengo en aquello. Y algo que es valiosísimo también saber, que Dios responde específicamente a oraciones específicas. Ejemplo, si yo le estoy creyendo a Dios por un par de zapatos color negros, por poner un ejemplo, Dios no te va a dar un par de zapatos color vino o algo que no se parezca a lo que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque la oración llega a ser tan específica y la transacción con el cielo, con Dios, llega a ser tan real que Dios responde de acuerdo a lo que le pedimos y muchas veces más allá de lo que pedimos, pero de acuerdo a aquello que estamos pidiendo. Esta mujer del día del profeta Eliseo, que le dice, ¿qué tienes? Una vasija de aceite, y mire, hubo una multiplicación, un milagro de multiplicación. ¿Pero qué se multiplicó? El aceite. Fue impresionante que Dios no solo le proveyó para su necesidad, sino para que pueda vivir con ello y pueda ir más allá. Pero la respuesta es de acuerdo a aquello que yo necesito. Amén, amén.
Es ahora entonces tiempo en que nosotros tenemos que pedir al Señor con sabiduría. Y nosotros podemos entrar a ese nivel, pastor, a ese nivel en donde nuestras oraciones son respondidas. Dios nos anima a pedir. Él siempre nos anima a pedir. Pero ¿cómo conseguimos nosotros entrar a ese nivel en donde los cielos se conmueven por nuestra petición? A mí me gusta poner un ejemplo. Hace años escuché a un maestro bíblico decir algo importante. Hay personas que están buscando una nueva revelación y piensan que la nueva revelación tiene que ver con los días finales, el libro de Apocalipsis y cosas semejantes. Pero este maestro bíblico dijo algo que lo he llevado en mi corazón. Ejemplo, he leído y declarado, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero para alguien es solamente una cita que se dijo. Es algo que escuchó, es algo que leyó. Pero cuando viene la revelación, revelación implica que se quita el velo y se trae a la claridad aquello que estaba escondido. Amén. Esa es la revelación que transforma nuestra vida. Entonces, tomo la palabra, oro de acuerdo a aquella palabra hasta que mi espíritu recibe la revelación de esa verdad. Amén. Y cuando ocurre aquello, escuche esto, nadie, nada me lo puede quitar. Ni las circunstancias, ni lo que vea, ni lo que sienta, porque yo sé, de acuerdo a la palabra, que lo tengo. Yo he tenido que vivir circunstancias y desafíos y he tenido que pasar este terreno. No es teoría lo que estoy compartiendo hoy, Amén. es práctica. Amén. He tenido que pararme en la palabra de Dios hasta que la revelación del Espíritu viene a mi espíritu y lo tomo y es mío y nadie me lo puede quitar. Entonces debemos persistir hasta aquello, día tras día, ¿por qué no? Semana tras semana. Hay maravillas que ocurren en un instante, hay otras que ocurren en unos días, hay otras que ocurren en unos meses, pero cuando usted sabe que lo tiene, es suyo y nadie se lo va a quitar. Amén, amén. Y pastor, quisiera también que usted nos responda, porque muchas veces cuando tenemos la palabra profética, nosotros ya tomamos esa palabra, pero no solamente tenemos que esperar a que eso se cumpla, tenemos que accionar a través de la oración, a través de la fe, porque si no, no estamos siendo perseverantes con aquello que el Señor nos dice en su palabra, solamente nos quedamos esperando porque yo ya vi esta palabra y ya Dios la cumplirá. Es interesante que hace un momento le decía que la oración de fe posee todo lo que pide en oración, yo creo que lo he recibido. Pero viene un segundo aspecto después de la oración. Jesús dijo, y todo lo que digas con tu boca, creyendo en tu corazón, será hecho. Todo lo que digas. Viene el siguiente aspecto que es importantísimo. ¿Cómo me mantengo en esto? En oración poseo, pero mi confesión da evidencia de la fe que hay en mi corazón. Abraham es un ejemplo impresionante cuando Dios le cambia de nombre y le dice, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque serás padre de muchedumbres. Entonces, Abraham tuvo que cambiar su mentalidad y él tuvo que cambiar su confesión. Dejó de llamarse a sí mismo Padre enaltecido y empezó a llamarse Padre de multitudes. Si estuviéramos hablando en español y el nombre traducido, dejó de llamarse Padre con un ayer de fracaso, de egoísmo, de vanidad, qué sé yo, para llamarse el Padre de multitudes, el Padre de una nueva generación, el Padre de la fe. ¿No será que Dios nos está animando a nosotros también? Dios quiere quitar de nuestra vida, y esto siento compartir, necesitamos quitar de nosotros este sentimiento de indignidad y esta sensación de temor. Estaba meditando en estos días y me di cuenta que la mayoría de los seres humanos tenemos esta sensación escondida allí en nuestro cerebro, en nuestra mente, de que algo malo me va a pasar, las cosas no van a funcionar y si Dios me escuchó, tal vez no sucede. Quitemos aquello con la palabra de Dios y quitemos el sentimiento de indignidad. No soy digno, ¿quién es digno? Mas en Cristo hemos sido hechos hijos de Dios, Amén. Gracias, herederos de Dios, coherederos con Él, y Así podemos tomar lo que Dios dice que es nuestro y declararlo persistentemente, porque lo que decimos es hecho. Este es un tema para, creo,
otro programa. Sí, así es, la palabra de poder. La palabra. Pero resumiendo, pastor, lo que usted nos acaba de decir, entonces es necesario que nosotros dediquemos tiempo y esfuerzo para estar cerca del Señor. Hay algo que nadie puede hacer por mí, es el tema de la consagración. Dios no puede hacerlo por mí. Mi pastor no puede, mi líder, mi esposa, nadie puede hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué? Así es. Perseverar en la oración, en el estudio de la palabra, en la confesión, vivir cerca de Dios. Creo que este es el secreto mayor, vivir cerca de Dios. Y la manera es oración y teniendo una mente de oración continua. No podemos estar de rodillas las 24 horas, o a veces digo, si nos haría falta algún momento, pasar horas con Él y es hermoso, pero en las actividades reconozco a Dios. Más escuche, apartemos un tiempo con el Señor, aparte un tiempo con Dios. Amén. Aquiete su alma, aquietemos nuestra mente, vamos a la palabra, oremos la palabra y oremos en el Espíritu, y usted va a ver cómo todo lo que impide aquí es derribado y empezamos a ser, como dijimos, colaboradores con Dios. Nos alineamos con el mover de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Y quizá para alguien que haya estado con algún pensamiento negativo o pesimista, porque sí he escuchado personas que me dicen, pero ¿y si Dios no quiere hacer eso? Pero ¿y si Dios lo que quiere es probarme? Podemos decir, Dios siempre responde las oraciones, pastor. Definitivamente, yo diré, Dios siempre responde. Y si necesitamos diferenciar la fuente, de dónde viene la sanidad o la enfermedad o el conflicto, según la Escritura, la fuente del bien, de la sanidad, es Dios. La fuente del mal, de la derrota, de la opresión, es el enemigo. Primero debemos discernir aquello. Luego, hacer lo que estamos diciendo. Y si alguna vez nosotros, después de hacer todo lo que estamos haciendo y persistiendo y todo, parecería que las cosas fluyen de otra manera, pues lo sabremos, lo viviremos y no estaremos ni en una condición de derrota, ni en una condición de que no lo intenté. Porque hay una frase no bíblica, pero es interesante que escuché de un ejecutivo que conversaba. No hay peor gestión que la que no se hace. ¿Por qué no gestionamos el mover de Dios para nuestra vida? Sí, porque también yo he escuchado que dudar requiere más esfuerzo que creer, porque cuando dudas estás desanimado, estás triste, estás mal, y te sientes derrotado. Pero cuando tú crees, pues estás liberando el gozo. Así que es más fácil, hasta más práctico el creer, pastor. Sí, y es importante entender que creer no es sentir. Porque sentimos muchas cosas. Las emociones también se activan por las cosas que vivimos. Emociones y sensaciones son variables, pero la palabra de Dios es constante. Entonces, fe es eso, es una constante. Saber que Dios es mi Padre, que Él escucha mi oración, que Él dice que es mío algo, entonces es mío y lo poseo, lo confieso y persisto en aquello. Perseverar en la verdad de Dios. Amén. Qué hermoso tiempo hemos tenido, querido pastor, y quisiéramos pedirle que usted nos guíe en oración en este momento, por favor. Qué chévere, muchas gracias. Amén. Y a todas las amigas que nos acompañan, los amigos, porque también varones miran. Amén. Oremos. ¿Cuál es su necesidad? La palabra de Dios habla de aquello, sanidad, provisión, restauración de su familia, la conversión de sus hijos. Dios quiere hacerlo. Sí, Señor. Allí donde usted está, cierre sus ojos, es para no distraerse. Extienda su mano hacia el aparato receptor. Amén, Señor. Y oremos. Padre, oro por toda la gente En el nombre de Jesús. que en este momento estará mirando este programa. Padre, creemos. Me pongo de acuerdo con tu palabra. Tú dices que es nuestro aquello que Cristo conquistó por nosotros y para nosotros en la cruz. Y con su resurrección lo ha confirmado. Entonces declaro la sanidad a los que están enfermos, puertas abiertas a los que necesitan provisión y restauración de las familias. Gracias porque levantas hogares, matrimonios. Esa es tu voluntad, salvar,
la familia, salvar a nuestros hijos. Te agradezco, Aclaro tu Señor. paz y gracias, Señor, por este hermoso momento. Tú Gracias, eres quien amado dices Señor. ser y tú haces lo que Sí, Señor. dijiste que puedes hacer. Lo tomamos, Lo tomamos y lo por la fe, confesamos Señor. en nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, querido pastor. Está hecho conforme a la Gloria palabra. a Dios. Y le agradecemos infinitamente por este tiempo compartido. Catita, a usted muchas gracias y a todos los que nos están acompañando. Dios nos bendiga mucho. Amén. Gracias. Mujeres que inspiran, amar a Dios. Mis queridas amigas, si tú todavía no me sigues a través de Instagram, te invito a que lo hagas. Búscame como Katy Moncayo R. Allí vas a encontrar un contenido muy hermoso. Tenemos frases que nos motivan, reflexiones desafiantes. También vas a encontrar aquella motivación que te va a ayudar en tu diario caminar. Entonces búscame ahora mismo como Katy Moncayo R y empieza a disfrutar de ese lindo contenido que tenemos especialmente para ti. Mujeres que inspiran, amar a Dios. Bueno, nos hemos maravillado, hemos disfrutado de esta hermosa palabra compartida por el pastor Patricio Robelli. Y mira qué hermoso es saber que la palabra de Dios es verdad, que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Hoy es el tiempo, mi querida, en que nosotros tenemos que alinearnos con la palabra de Dios. No debes dejar de soñar, al contrario. Ahora es cuando tú debes tomar esa revelación. Ahora es cuando tú tienes que creer y confiar que el Señor hará lo que Él ha dicho que hará. Por eso plasma ahora tu sueño, plásmalo en un papel, plásmalo, escríbelo, porque Dios lo quiere cumplir. Allí tú tienes que poner aquello que el Señor te ha dado en revelación y debes ya mirarlo por la fe, porque esa es la fe. Mira, me encantó mucho cuando el pastor Patricio decía que es posesión. Ya poseemos aquello que le estamos pidiendo al Señor. Porque recuerda lo que el Señor nos dice en su palabra, que los pensamientos y los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Tú no tienes que saber cómo Dios va a hacer el milagro. A veces eso nos preocupa y decimos, pero ¿cómo lo va a hacer si no hay tiempo? Si esto ya debía haber sido hace muchos años, ya ha pasado el tiempo, pasó mi oportunidad. Pues no es así, querida amiga, querido amigo. Tú no tienes que saber el cómo va a suceder, solamente tienes que confiar que tu hijo va a ser restaurado, que tu hogar va a ser restaurado, que van a llegar las personas correctas a tu vida, que vas a recibir la sanidad. Así que tú debes esperar con fe, porque los caminos del Señor y los pensamientos del Señor son muy diferentes a los nuestros, pero su palabra se va a cumplir. Puede ser que pase el tiempo, puede ser que quizá tú piensas que ha habido muchos cambios, muchas circunstancias que ya están invalidando quizá el cumplimiento de tu promesa, pero no. Activa el fluir de los milagros a través de un acto de fe. Acércate al Señor, confía en Él, como habíamos hablado de aquella mujer con el flujo de sangre. Ella activó el fluir del milagro hacia su vida por un acto de fe. Ella estaba segura cuando dijo, si tan solo yo le tocara el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué es lo que te detiene? ¿A qué le estás temiendo? Puede ser que hay todo un conjunto de pensamientos negativos que están instalados en tu mente, pero tú tienes la opción de escoger en qué tú vas a pensar. Aquellos pensamientos que te llevan hacia el desánimo, que te llevan hacia la duda, la desesperación, tienes que saber que eso no viene de Dios.
De Dios viene la fe, de Él viene ese fluir. Entonces, alíñate con Dios, alíñate con lo que Él dice. Ten pensamientos de fe. Cuando tú tienes pensamientos de fe, entonces tú ves las cosas como Dios las ve. No ves las cosas como ven los demás seres humanos, que quizá unos ven imposibilidades. Cuando tienes pensamientos de fe, tú ves posibilidades, ves oportunidades donde los otros tal vez ven problemas, ven conflictos o ven gigantes. Tú ves que es posible porque tienes esos pensamientos de fe. Niégate a pensar de una manera diferente a la que Dios dice. ¿Y cómo puedes tú comprobar si tus pensamientos son los pensamientos de Dios? Es a través de la palabra. Llena tu mente, llena tu corazón con la palabra del Señor. Y ahí es cuando tú te vas a enfocar en lo que Él dice. No vas a mirar aquella circunstancia como que te quiere destruir, vas a confiar en el Señor. Entonces, este es el modo en que nosotros vamos a activar el fluir de los milagros. Y recuerda que no tienes que decir algún día sucederá, porque este es tu tiempo. Debemos ser entendidos en los tiempos, así como lo fue Daniel, aquel hombre que pidió al Señor aquello que el profeta Jeremías había dicho. Mira cómo él oró de esa manera, porque él tenía conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos conocimiento, podemos hacer oraciones efectivas, porque tú le vas a recordar al Señor lo que Él mismo nos ha dicho en su palabra. Pero cuando hay falta de conocimiento, sabes que empieza a aparecer la duda, empieza a aparecer también la desmotivación, la queja, porque no tenemos ese conocimiento de la palabra del Señor. Por eso hoy tienes que creer que es posible, porque Dios lo ha dicho. Trabaja en aquello, activa el fluir del milagro mediante la fe. Cree que es posible, porque tu único límite puede estar en la mente. Dios no tiene límites. Si tú estás limitándote por el tiempo, porque crees que ya ha pasado mucho tiempo, o porque es imposible, porque no tienes quizá los recursos necesarios, estás limitándote por aquello que tienes guardado en tu mente. Rompe con eso, da un paso adelante, sigue con fe creyendo que con Dios todo es posible. Sabes que creer y crear tiene solamente una letra de distancia. Así que tú empieza a creer que con Dios es posible y Él va a crear esa realidad en tu vida. Bueno, mi querido amigo y amiga, qué hermoso tiempo hemos vivido, hemos compartido contigo. Pues puedes volver a vernos el día domingo a las 18:30 en la tarde o los días jueves a la 1 de la tarde en vivo. Recuerda también vernos en todas nuestras redes sociales, en Instagram. Si todavía no nos sigues, búscanos como Katy Moncayo R y como Mujeres que Inspiran TV. Próximamente estaremos con nuestro sitio web completamente renovado. Y antes de terminar, te animo para que puedas estar con nosotros el sábado 31 de agosto en la ciudad de Ambato. Vamos a tener un café para el alma para compartir juntas. ¿Me aceptas la invitación? Bueno, ahí te espero. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana. Chao, chao. De su corazón a nuestro corazón, ellas hablan del amor del Creador, de nuestro corazón a tu corazón. Mujeres que inspiran.